Dios le bendiga. De nuevo aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sirviendo y trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allí en la ruta 60 del pueblo de Birmingham a Wakeman. Hay una iglesia de habla inglesa, pero usted, si no tiene iglesia y entiende un poco en inglés, le invito a que nos visite. Allí predicamos la palabra de Dios desde la palabra de Dios y se recibe el amor de Dios conforme a la palabra de Dios. Allí servimos al Señor según Él nos ayuda, nos permite, y para su gracia y para su honra lo hacemos. Y continuamos con el Salmo 17 y terminamos el Salmo 17 con este devocional. Y hemos visto 3 temas antes que el rey David nos enseña y nos habla en este Salmo 17. Primero, cómo debemos orar ante Dios. Segundo, cómo debe ser nuestro hablar ante Dios. Y tercero, cómo debe ser nuestro caminar ante Dios. Y el rey David, cuando habla con Dios, entonces también espera de Dios que Dios reaccione y le conteste conforme a lo que él se ha propuesto en su corazón. Y recordemos esto: él se ha propuesto en su corazón orar como Dios le agrada, hablar como Dios le agrada y caminar en la voluntad de Dios y en los caminos de Dios. ¿Y qué espera David de Dios? Primero, versículo 6, Salmo 17 y versículo 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Lo primero que espera David es que Dios se acerque a escuchar. Dios se acerque a escuchar la oración de David. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Como si Dios estuviese ahí al lado de David, escuchando la oración de David. Nos dice el profeta Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis a mí, y yo os oiré. Cuando nuestra oración es una oración de justa causa, conforme a la voluntad de Dios, dice el Señor Jesús, entonces vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y yo os oiré. Decía el Señor Jesús, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedid, hay que acercarnos, hay que buscar, hay que llamar, hay que buscar para que entonces Dios, que está ahí a nuestro lado, entonces diga y haga y escuche lo que estamos nosotros pidiéndole al Señor. Esa es la primera petición que Dios hace, que David hace a Dios, que se acerque a escuchar. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. La segunda petición está en el versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que levantan contra ellos. Muestra tus maravillosas misericordias. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, el libro de Lamentaciones, capítulo 21, capítulo 3, versículos 21 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios hacia nosotros son nuevas cada mañana. A veces no las vemos porque son acciones que Dios hace que están ajenos a nuestro pensar, a nuestro sentir, a nuestro caminar, pero Dios está cuidándonos, Dios está guardando, la misericordia de Dios está con nosotros. Todas las mañanas son nuevas cada mañana, y lo que el rey David le pedía a Dios era que le ayudara a ver esas maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Y por qué muestra tu maravillosa misericordia?
porque debemos ser agradecidos a Dios. Debemos dar a Dios la gloria y la honra por todo aquello que sucede en nuestras vidas. Misericordia es cuando Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Cuando Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Y esa es la misericordia entonces que Dios muestra, que Dios obra en la vida del creyente. Segundo, entonces, petición de David, al rey David a Dios, muestra tus maravillosas misericordias. Y la tercera petición es de protección y seguridad. Protección y seguridad. Fíjese como dice el versículo 8, un versículo muy conocido también. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Interesante versículo. Como a la niña de tus ojos. Los ojos están protegidos por las pestañas, están protegidos por los párpados, y cuando viene algún objeto que viene a impactar nuestros ojos, inmediatamente por reacción natural cerramos los ojos y protegemos los ojos, ¿bien? Y guardamos nuestros ojos y protegemos nuestros ojos. Imagínense que nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. Si pudiésemos darle a Dios características de persona, entonces tendríamos que decir que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros los hijos somos la niña de los ojos de Dios, y David le está pidiendo que nos proteja como todos nosotros protegemos la niña de nuestros ojos, y además que nos esconda bajo la sombra de sus alas. No solamente debajo de sus alas, sino bajo la sombra de sus alas, donde vamos a estar protegidos, donde vamos a estar guardados, donde vamos a estar cuidados, ¿bien? Bajo la sombra de sus alas, así como la gallina cuida de sus polluelos y los cubre con sus alas, así entonces estaremos cubiertos, guardados bajo la sombra de las alas de Dios. 3 peticiones que tenía David para el rey David, para con Dios. La primera, sencillamente que se acerque a escuchar a la oración de uno o a la oración de David. Segundo, que le enseñe, recuerde sus maravillosas misericordias. Y tercero, la protección y seguridad que Dios únicamente nos puede dar. Oremos. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor. En tus manos, Señor, la dejamos, y en tu Espíritu Santo, para que produzca fruto, Señor, en la vida y en los corazones de aquellos que están escuchándola. Gracias, Padre. En nombre de Jesús que oramos. Amén.